Entonces, la mente, repito, ella sola no tiene nada. La mente lo que hace es adueñarse de todo lo que nosotros tenemos, las capacidades de aprender, las capacidades de pensar, hasta de la misma conciencia, de nuestra misma esencia, la memoria, la imaginación. Y en ese caso, pues, nosotros tenemos que la mente es como un gran aparato que se adueña de todo. La razón que sí existe en el cerebro en la zona central y es, como lo dice la diapositiva, la facultad de discurrir, analizar, entender, razonar, desarrollar el intelecto y la capacidad de inteligencia. El hecho de ver más allá, ¿verdad?, de lo real, la sagacidad, la astucia, ¿verdad? La capacidad de razonar, de tener un juicio, una opinión. Se puede confundir con la mente, pero de esto también la mente se adueña. Y tenemos también el proceso del pensar. El pensar es tener una idea, una opinión sobre algo o alguien, acompañado de la preposición en formarse en la mente. Miren, el pensamiento se proyecta a través de la mente. O sea que el pensamiento, el acto de razonar no se proyecta, pero el acto de pensar sí, y son dos cosas distintas. Pensar solamente es elaborar una idea. Razonar ya son más capacidades que en donde se involucra el intelecto y la inteligencia. Pero de todo eso, repito, se adueña la mente. Ahora, la inteligencia es otra cosa. La inteligencia se ha definido de muchas maneras. Es la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia. La inteligencia ya requiere de observación, de aprendizaje, de conocimiento emocional, es decir, equilibrar el conocimiento con lo emocional, el razonamiento, planificación, creatividad. Me atrevería yo a decir que la inteligencia no la tenemos todos porque, en resumen, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? Y a veces la mente no deja que nosotros lleguemos hasta esta etapa. Entonces es un hecho que la mente, a través del yo psicológico, se adueña de todas estas cosas. Y entonces vamos a tener que la mente solamente es como un embudo que recoge todos estos elementos y a la hora de expresarse en la mente lo hace a través del yo psicológico. Y por eso es que es bien importante este tema. Vamos a hablar de los tres tipos de mentes que tenemos. El primer tipo de mente es la mente sensual. Dice el maestro que la mente sensual es aquella mediante la cual elabora sus conceptos mediante las percepciones sensoriales externas. Una persona con mente sensual es aquella que disfruta de la vida en cuanto al sentido de placer. El placer de comer, el placer de beber, el placer de mirar, el placer de olfatear, el placer de tocar, el placer centrado en los sentidos, en los cinco sentidos. El tipo de gente con mente sensual es aquella que dice, me voy a dar gusto, me lo merezco. Solo es una vez, una no es ninguna. Pues, y así tenemos pues que muchas personas tienen la excusa de, de salir adelante a través de los sentidos, es decir, todo es sensorial, ¿verdad? Entonces la mente sensual, miren, aquí tenemos, te gusta la bebida, la buena comida, algunos gustitos, alguna música, ¿verdad? Los olores. Hay personas que disfrutan al extremo de todas estas situaciones, de todas estas cuestiones. Entonces, en estas condiciones, dice el maestro, la mente sensual
es terriblemente grosera y materialista. No puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente, pero más que todo centrado en los sentidos. Es cuando las personas pues todo lo tienen que traducir pues según su opinión a través del gusto. Como quiera que los conceptos del contenido de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensoriales externos, indubitablemente nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y la muerte, sobre el alma y el espíritu. Fíjense que hay un personaje eh, que tal vez algunos de ustedes conocen, ¿verdad? Es un personaje muy conocido, como es Sancho Panza y Don Quijote. No sé si alguna vez han leído algo al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, entonces resulta que Sancho Panza es aquel que todo lo traduce por la vía del estómago, ¿verdad? Le encanta la buena comida, le encanta la buena bebida. eh, el típico que en las Sagradas Escrituras hay un ejemplo que dice, comamos y durmamos que mañana moriremos, ¿verdad? O sea, vivir el momento, pero en el aspecto de llegar al extremo de creer que todo lo que es real es aquello que podemos percibir a través de los sentidos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que a estas personas no les interesa la filosofía, no les interesa el bien ni el mal, ni si mañana va a morir, a dónde va a ir a dar, etcétera, ¿verdad? Es una persona que simple y sencillamente los lujos y los placeres es lo que más domina, es lo que más requiere. Ahora vamos a hablar de la mente intermedia. Ustedes sabrán en qué mente se van a ubicar, ¿verdad? Hagan el ejercicio. Quiero antes de seguir que los hermanos se reían ahora en la clase cuando les explicaba que todos alguna vez tenemos derecho a tener alguna vez algún gusto, ¿verdad? Es decir, comprarnos un par de zapatitos cómodos, tener una buena comidita en familia, disfrutar de la conversación de los amigos, de los seres queridos, ¿verdad? Estar juntos, reunidos, eh, disfrutar del olor de una buena carne asada, ¿verdad? Eso no es malo, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo, pero hay personas que de eso hacen una religión, es decir, ya no es de vez en cuando, sino que siempre, ¿verdad? Es la regla. Y en ese caso, pues vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a caer pues en esa situación. Y entonces a lo que me refiero yo es que eso lo centralizamos como que fuera lo único bueno que existe, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que es necesario que nosotros reflexionemos profundamente. En el caso de la mente intermedia es distinto. En la mente intermedia vamos a encontrar ya no solamente los sentidos, sino que vamos a caer en la elaboración de ideas, ¿verdad? La mente intermedia dice es diferente. Tampoco sabe nada en forma directa sobre lo real, se limita a creer y eso es todo. En la mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas inquebrantables, etc. Y lo que sucede es que hay personas que ignoran mucho, tienen poco conocimiento, pero entran al extremo de solamente aceptar las ideas que ha creído siempre. Y en esta mente intermedia hay un gran peligro, porque no solamente se piensa religiosamente en las creencias religiosas en sí, sino también que de todo se hace religión, o sea, las maneras de pensar o de creer que están bien arraigadas en las personas y que muchas veces no queremos cambiarlas, precisamente vienen de la mente intermedia. Nos hemos acostumbrado tanto, hemos repetido tantas veces el mismo hábito que lo hacemos, ya lo que se hace costumbre se hace ley. Entonces las personas
son intolerantes, no quieren saber nada que no sea de lo que ellos mismos han conocido, elaborado o aprendido, ¿verdad? O tomado por cierto. Y esto no solamente es en cuestiones como de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice, etcétera, etcétera, y que el Evangelio dice esto y esto y esto, y no lo cambia por nada del mundo, ¿verdad? Ahora que sabemos un poquito más, que hemos estudiado y hemos aprendido, nos damos cuenta que el idioma hebreo es sumamente simbólico y que las Sagradas Escrituras, la Biblia, no están escritas solo en hebreo. Han sido escritas en hebreo, en griego, en copto, en una forma antigua de hebreo que es el arameo, lenguas que están extintas, casi se puede decir que están muertas porque ya casi nadie las ha aprendido ni mucho menos las ha utilizado para comprender. Entonces, es por eso que necesitamos saber que el lenguaje es simbólico y por tanto no siempre lo que nos han hecho creer es lo verdadero y lo real. Cuando las personas se esmeran en aprender un poco, llegan al convencimiento de que lo que les han enseñado ha estado cifrado en un error. Y en las Sagradas Escrituras no es para menos. Hay muchísimas cosas que se nos han enseñado y que no son ciertas, ¿verdad? Ojalá que algún día puedan asistir en vivo a nuestras conferencias presenciales en la filial y porque vamos a tener algunos cursos muy bonitos, incluso el aprendizaje del lenguaje esotérico de la Biblia. Los dogmas son ideas o pensamientos que se transmiten o se imponen en la sociedad como que si fueran cosas ciertas. Uno de estos dogmas fue la institucionalización de la del Tribunal de la Inquisición, que era la única que interpretaba, condenaba, ¿verdad? Y hasta ejecutaba a las personas que no aceptaban las ideas. Lamentablemente esto no solamente lo hizo la Iglesia Católica, sino que también la Reforma Protestante estuvo también teñida de mucha guerra religiosa en la cual también se cometieron abusos. Así como hoy en día algunas naciones con fanatismo islámico han cometido errores condenando a muerte a aquellos que no aceptan sus ideas primordiales. Entonces, el dogma es todo pensamiento, que no solamente va en lo religioso, sino que también va en la educación, en la política, en la sociedad, ideas equivocadas que se siembran en la mente de las personas y siempre hay rivalidades entre unos y otros, ¿verdad? Ahí tenemos una escena bien candente donde están condenando a alguien. Lo peor del caso es que en estas tribunales hubo gente que hasta era considerada santos de la iglesia, ¿verdad? Imagínense mandando a la hoguera a las personas acusándolas de brujería, de hechicería, etcétera. El maestro nos dice que el fanatismo explota a la humanidad, le mete miedo y además de eso le fomenta la ignorancia. Eh, en los primeros siglos, en los años 1400, cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Sagrada Biblia, que fue impresa por Juan Gutenberg, un inventor alemán. Su contribución hacia el pensamiento de la humanidad fue importante en la invención de la imprenta y la impresión de la Biblia como libro de estudio, porque hasta ese momento la Biblia era de absoluto dominio de la clase religiosa. Entonces, al popularizarla con la lectura, la gente comenzó a tomar conciencia de que no siempre los religiosos realmente hacían prevalecer la ley de Dios, ¿verdad? La otra cosa que ocurrió es que la Biblia fue traducida
a varios idiomas, el alemán, el italiano, el español. El lenguaje oficial bajo el cual se tradujo primero fue el griego y después el latín, que eran los dos idiomas que utilizaba la Iglesia Católica y que también utilizó la Reforma al inicio, pero por las conveniencias que tenía para hacerla popular, la tradujeron a los lenguajes nacionales de los diferentes países. Y con eso se comenzó a combatir un poco la ignorancia que había sobre las diferentes eh, escrituras. Tal como les he dicho, los dogmas existen en la educación, la religión y la sociedad. Existen ideas que son dominantes, predominantes, no necesariamente la verdad. Y esto es lo que caracteriza al pensamiento de la mente intermedia. Es decir, que fomenta el miedo y la ignorancia, y además de eso se vale de todas las actuaciones o acciones en la vida social. Y el poder político, por supuesto, ¿verdad? Utilizando también las tres cosas. Vamos a ver ahora de qué se trata la mente interior. La mente intermedia, tal como ya lo hemos visto, esa mente intermedia la tienen personas que se cierran de la mente, es decir, agarran sus propias ideas y no hay quien los saque de ahí, ¿verdad? O sea, y mucha gente con el gnosticismo ha querido hacer la misma situación. Y la gnosis no es para cerrar la mente, al contrario, es para que se abra y se quede quieta. Porque en meditación quien nos habla a todos nosotros es el ser, el íntimo, la conciencia. Y en la meditación es la manera en cómo nosotros podemos desprendernos del yo psicológico para escuchar la voz de nuestro real ser interior, de nuestro íntimo. La mente interior, entonces, dice el maestro, es fundamental para la experiencia directa de la verdad. Indubitablemente la mente interior elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. En íntima meditación, el ser transmite enseñanzas maravillosas, pero no son intelectuales, son de la conciencia, procedentes de las leyes de la naturaleza. Por eso la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de la verdad. Y otra cosa importante, por eso es que hay que aprender a meditar. En la filial Anael nos hemos hecho el propósito de realizar cursos de meditación, porque el maestro Samael nos ha enseñado que la meditación es el pan del sabio. Es el único mecanismo de contacto que tenemos con nuestro real ser interior cuando nuestra mente está vacía y está serena. Sin embargo, para la manifestación, la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este en sí mismo es la mente interior. La mente interior que es reflexiva, que utiliza la autoobservación. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros no tenemos conciencia ni siquiera para distinguir por qué nos enfermamos. Porque la enfermedad nos atrapa desde la mente sensual. Las personas que comen desordenadamente, que beben licor desordenadamente, que reciben impresiones negativas constantemente en forma desordenada, es por el desorden que se tiene en la mente sensual, en los 5 sentidos. Una persona así se va a ver afectada en su salud. Va a tener neurosis, va a tener paranoia, delirio de persecución, no va a dormir bien, puede llegar a desarrollar enfermedades como la depresión, la diabetes, etc.
En la mente intermedia, si una persona no se anda con cuidado, una persona que deja que la mente tome todas las capacidades que tenemos, termina neurótica, si no es que desequilibrada mentalmente por completo. En cuanto a la mente interior hay que abrirla para salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. La mente interior es la puerta de entrada y salida de la conciencia. Ustedes van a ver este dibujo muy interesante. Resulta que Jesús comienza a caminar sobre las aguas y los discípulos lo ven. Y entonces Pedro se lanza de la barca y comienza a caminar también como Jesús, pero duda, le entró la mente y entonces se comienza a hundir. Y entonces Jesús le dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dejaste que se te metiera la mente? ¿Por qué dejaste que los 5 sentidos te engañaran? ¿Por qué pensaste? Y entonces se hunde y Jesús lo toma de la mano y lo vuelve a poner en la superficie del agua. Esto significa, dice el maestro, que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. Cuando nosotros estamos en contacto con nuestro real ser interior y profundo, con nuestro íntimo, con nuestro ser, nosotros desarrollamos la verdadera fe. Y entonces ya no hace falta que creamos, porque nosotros lo sabemos, que estamos con el ser. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de abrir la mente y dejar salir todos esos yoes psicológicos, eliminarlos y hacerlos a un lado y quedarnos solamente con esa mente interior abierta para que la conciencia llegue a comandar nuestra vida. Dice el maestro, no hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos, porque los de la mente sensual solo creen en lo que ven, en lo que tienen a la vista física. Los de la intermedia solo creen en lo que ellos mismos han aprendido y han dado el discurso, el concepto. Pero el de la mente interior les hablará a través de la experiencia directa con el real ser, libre de yoes, con la mente abierta. La verdadera fe, entonces, la fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Miren, está más allá de los 5 sentidos, de lo que nosotros pensamos y de la misma mente. Distíngase entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia y la fe es característica de la mente interior, es decir, de las cualidades propias de nuestro real ser interno. El que tiene fe verdadera no necesita creer, ¿verdad? No siempre entendemos esto. La fe auténtica, dice el maestro, es sapiencia vívida, cognición exacta, experiencia directa. Moisés fue capaz de dividir las aguas con un báculo. Eso tiene un profundo significado iniciático esotérico. Pero también en la figura religiosa nos demuestra que si somos capaces de reconocernos a nosotros como el único poder interno y espiritual que tenemos, somos capaces de todo y de no tener miedo. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resortes íntimos todos esos datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, las vidas pasadas, conoce los misterios de la vida y de la muerte, no porque haya leído o dejado de leer, no por lo que haya dicho otra persona, no por lo que haya creído o dejado de creer,
sino por experiencia directa, vivida, terriblemente real. Las mentes sensual e intermedia no les gusta esto que estamos diciendo, porque se sale de sus dominios. Nada tiene que ver con las percepciones sensoriales externas. Es algo ajeno a sus conceptos de contenido, a lo que le enseñaron en la escuela, a lo que aprendió en distintos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos diciendo tampoco es aceptado por la mente intermedia, porque de hecho contraría sus creencias, desvirtúa lo que sus preceptores religiosos le hicieron aprender de memoria. Resulta pues que si no vemos, no creemos. Y si nosotros no lo hemos aprendido, no lo vamos a creer ni aceptar tampoco. Total que la mente sensual y la mente intermedia tienen dominado a todo el mundo. La única manera de liberarnos de esas dos mentes es abriendo la mente hacia el poder de la conciencia. Jesús, el gran Kabir, advierte a sus discípulos diciéndoles: cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Resulta que Jesús nos dice aquí que hay personas que quieren crecer por lo que sabe de la ley de Moisés, las escrituras, los científicos, etc. Y esos son los fariseos. Y otros quieren hacer prevalecer su autoridad por los privilegios, su clase social, su formación intelectual, por la experiencia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso. Yo me tomé el trabajo de investigar quiénes eran los saduceos y quiénes los fariseos. Y resulta que según la historia, en tiempos de Jesús, habían fariseos, saduceos, esenios, bueno, una gran cantidad de sectores del pueblo judío que eran diferentes, pero quizás los principales eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos argumentaban autoridad mosaica, es decir, autoridad en la ley de Moisés para sus interpretaciones de la ley religiosa judía, mientras que los saduceos representaban la autoridad de los privilegios sacerdotales y prerrogativas sacerdotales establecidas desde los tiempos de Salomón, cuando Sadoc, su ancestro, oficiaba como sumo sacerdote. Entonces, esto es para que veamos quiénes eran ellos. El maestro dice que ambos eran materialistas, ¿verdad? Y que ambos eran hipócritas. La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia. Esto es irrefutable e irrebatible. Es decir, los fariseos son aquellos que siempre creen que saben más que los demás porque conocen la ley, porque se han leído de pe a pa tal o cual libro, han sido capaces de formar una cultura, etc. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual. Es la doctrina de los 5 sentidos. Los saduceos, como lo que buscaban era privilegios como sacerdotes, pues a ellos les encantaba comer, beber, divertirse, etc. Perdón. Es necesario que nosotros nos autoobservemos. Es necesario que nosotros aprendamos a pensar psicológicamente, que empecemos a reflexionar, que empecemos a, a autoobservarnos profundamente. Es necesario que entendamos la doctrina de los muchos. Es decir, cuando empezamos a autoobservarnos a nosotros mismos, vamos a comenzar a pensar psicológicamente que no solo somos una persona, somos muchas personas al mismo tiempo. A veces somos buenos, a veces somos malos, a veces regular, a veces, a veces comprendemos, a veces no comprendemos, pero la mayoría de las veces estamos equivocados porque funcionamos con una mente o con la otra. Pero si nosotros comenzamos obviamente a la autoobservación psicológica, vamos a comenzar
a trabajar con la mente interior. Cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que carga en su psiquis con el propósito de liberar la conciencia, la esencia, indubitablemente de hecho y por derecho propio, inicia la autoobservación psicológica. Obviamente la eliminación de los elementos indeseables que en nuestra psiquis cargamos origina la apertura de la mente interior. Es necesario que entonces comprendamos que este proceso de morir en sí mismos es un proceso gradual. No es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Es un proceso que nos va a costar. Al principio va a ser difícil, pero no es imposible. A medida vayamos eliminando los defectos psicológicos que llevamos en nuestra psiquis, vamos a ir floreciendo, la conciencia va a ir creciendo. Vamos a empezar a tener autocrítica, vamos a ser capaces de ver nuestros errores, vamos a ser capaces de autocriticarnos objetivamente y dominar todos esos problemas, tanto de conducta como de carácter, que nos caracterizan. Y entonces una persona así va a tener la fe absoluta. Cuando una persona sabe que está actuando bien, sabe también que no tiene nada que temer. Pero cuando una persona está en las garras de la mente sensual y de la mente intermedia, ese miedo, ese fanatismo y esa ignorancia no lo va a dejar prosperar, no lo va a dejar crecer espiritualmente hablando. Y es por eso que este trabajo es tan importante todos los días de nuestra vida, aprender a vencernos a nosotros mismos. Y de esa manera nuestra vida espiritual es superior. Muchos de nosotros hemos sufrido en nuestra vida, hemos pasado por procesos muy dolorosos, muy difíciles. Sentir tristeza, llorar, decepcionarnos no vale de nada, no sale uno de nada. Lo que hay que hacer es corregirnos, autocriticarnos, saber que estamos mal por nuestra propia responsabilidad. Y entonces esa autocrítica es la que está en camino de que volvamos al sendero. La mayoría de los sufrimientos han sido porque nosotros mismos hemos tomado decisiones equivocadas. Y a veces cuesta mucho ser autocríticos. Nosotros no podemos seguir pensando que merecemos lo máximo y lo mejor si no nos ha costado nada. Tenemos que merecerlo. Y eso solamente va a ocurrir cuando estemos dispuestos a cambiar. No a seguir llorando, no a seguir sufriendo, creyéndonos víctimas, porque todo lo que nos pasa, nosotros mismos lo hemos decidido y aceptado. A veces estamos pagando lo que con justicia hicimos en contra de alguien más en el pasado. Y desafortunadamente, pues, a veces los cobros son dolorosos. Pero una vez que hemos pagado lo que debemos hacernos el propósito de trabajar en nosotros mismos para vivir feliz y hacer felices a los que nos rodean. Muy bien, hermanos, este ha sido el tema de este día. Espero que haya sido de su agrado y que, pues, si tienen alguna pregunta, pues, con mucho gusto vamos a contestar. Podemos responder a las preguntas con mucho gusto, ¿verdad? ¿Alguien que quiera preguntar? Están calladitos. O sea, ¿será que se durmieron?